los números reales. Bueno, los números reales es un conjunto que está formado de varios conjuntos. El conjunto más sencillo que existe se llaman los dígitos. Y los dígitos ese conjunto contiene los símbolos que nosotros utilizamos para numerar. Es decir, la bolita, el palito ¿cómo es que los llamamos? 0, 1, esos números que utilizamos para construir cantidades o esos símbolos que utilizamos para construir cantidades se llama el conjunto de los dígitos y es el conjunto más pequeño que hay. El siguiente conjunto que podemos construir y que es mucho más grande con respecto a esto se llama el conjunto de los números naturales. Los números naturales se forman a partir del 1 y estos van hasta infinito. Ese simbolito último lo utilizamos para representar el infinito, quiere decir hasta el número más grande que usted se pueda imaginar. Y si usted ya se imaginó ese número grandote, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, todos esos son números naturales. El siguiente conjunto se llaman los números enteros. Ahí estoy colocando las letricas con las cuales se representa el conjunto numérico. Entonces, bueno, recuerden de arriba se llaman los dígitos, se llaman los naturales, se llaman los enteros, y los números enteros está el 0, lo vamos a considerar como el número entero, neutro, el de la mitad. Luego están todos los positivos, o sea, todos los números naturales. Hasta infinito, allá cierro por el lado de la derecha. Entonces, el 0 más todos los naturales. Y luego voy a colocar los negativos. ¿Hasta dónde? Hasta menos infinito. Todos esos son los números enteros, es decir, los números positivos más grandes hasta infinito, todos los números positivos hasta infinito, todos los números negativos hasta infinito, pero que me representan partes completas, unidades completas, unidades exactas. Esos son los números enteros. El siguiente conjunto se llaman los números racionales. Se simbolizan con la letra Q, con esa Q, racionales. Y están constituidos por todas las fracciones. Entonces, a estas fracciones en primaria le llamábamos fraccionarios. Ahora, estas fracciones van a ser positivas o negativas y ya no las vamos a llamar más fracciones, sino vamos a decir que son números racionales. En el numerador es el número que yo coloco encima, o sea, donde está A. El número que coloco abajo, donde está B, se llama denominador. Voy a colocar ahí números enteros. Eso es lo que estoy escribiendo ahí. A y B son números enteros, o sea, el número que coloque en el numerador, el número que coloque en el denominador deben ser números enteros. Pero en el denominador nunca voy a colocar 0. Es decir, jamás usted va a encontrar el fraccionario 3 sobre 0. Esto no es un número racional, eso no existe, porque no puedo colocar 0 en el denominador. Todo lo demás sí. Incluido, yo puedo colocar el 0 en el numerador. Por ejemplo, 0 tercios está bien. ¿Listo? Menos 2 quintos. Ese es un número racional. Y cualquier número puede ser muy grande, por ejemplo, 1.000.000 de tercios. Ese es un número racional. Entonces, todos estos son ejemplos de números racionales.
El problema con los números racionales es que se pueden escribir de dos formas. Como los acabé de escribir, que es la forma fraccionaria, o los números racionales también los puedo escribir en la forma decimal. No es muy común escribirlos en forma decimal en matemáticas. Sin embargo, tienen mucha aplicación en muchos campos de las ciencias. Por ejemplo, cuando usted va al banco, le dan un recibo, normalmente encuentra la coma o el punto seguido de una parte decimal. Entonces ya en la vida se utilizan muchísimo. En matemáticas no es muy común utilizar el decimal. Bueno, pero en la forma decimal se puede presentar de dos maneras. Por ejemplo, como decimal finito. Un ejemplo de un decimal finito es 0,3. Otro ejemplo de un decimal finito es 1,250. Otro ejemplo de decimal finito es 30,1254. Y ahí, eso se llama un decimal finito. Pero la pregunta es, ¿de dónde vinieron los decimales finitos? Y si esta es la forma decimal, ¿habrá cómo relacionarla con la forma fraccionaria? Es decir, este 0,3 que acabamos de escribir, por ejemplo, acá, este 0,3 que acabé de escribir acá, ¿con qué fraccionario lo puedo relacionar? Entonces ese es un paso de convertir decimales finitos a fraccionarios. Y es muy sencillo. Lo único que hacemos es el 0,3, miramos cuántas cifras decimales tiene. O sea, cuántos números hay después de la coma. 1. Entonces lo que voy a hacer es coger este número y multiplicarlo por 10 y por 10. ¿Por qué por 10? Voy a utilizar una potencia de 10. Y como solo hay un decimal después de la coma, la potencia de 10 solo debe tener un 0. El otro número, por ejemplo, el 1,250. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Por 1000. Y lo voy a dividir en 1000. ¿Por qué lo vamos a multiplicar en 1000 y lo vamos a dividir en 1000? Porque después de la coma hay 3 dígitos. Acuérdense, hay 3 dígitos. Bueno, esos dígitos son 3 decimales. Sin embargo, el último lo puedo obviar porque es un 0. Ya vamos a ver. Bueno, pero vamos con el de arriba. El de arriba, fíjese que yo dije que lo iba a multiplicar y dividir en 10. Como 10 décimos es un fraccionario y 0,3 no es fraccionario, entonces lo que hago es colocar el 0,3 sobre 1. Si yo coloco 0,3 sobre 1 no se me afecta, porque cuando yo divido las cosas en 1 no cambian. Por ejemplo, 5 dividido en 1 vuelve a dar el 5. 100 dividido en 1 vuelve a dar el 100. 0,3 dividido en 1 pues vuelve a dar 0,3. Pero lo que estoy aquí asegurando es que pueda hacer la multiplicación. Entonces voy a multiplicar esto por esto y el 1 por el 10. La multiplicación de fracciones, recuerde que se hace de manera directa, numerador por numerador, denominador por denominador. Y entonces obtenemos ¿cuánto? 3 décimos. Y 3 décimos ya es una fracción. Bueno, en el segundo, 1,250. Como dijimos que da 3 lugares o 3 decimales después de la coma, entonces multiplicamos por 1000, dividimos por 1000. Y entonces al multiplicar por 1000, pues se corre la coma a los 3 lugares. Entonces, ¿cuánto me queda? 1250 sobre 1000. Pero algunos habían dicho, profe, solo por 100.
Sí era válido también solo por 100, porque fíjese que este 0 lo puedo cancelar con este 0. Y entonces fíjese que es como si hubiera tenido 1,25 y lo hubiera multiplicado por 100. 1,25 por 100 le da 125 y le queda sobre 100. Sin embargo, aquí en este tenemos un pequeño problema. Y es que todas las fracciones deben quedar en su mínima expresión. Es decir, si se puede simplificar, se debe simplificar. Entonces, por ejemplo, este 125 acaba en 5 y este 100 acaba en 0. Todos los números que acaban en 5 o que acaban en 0 se les puede sacar quinta. Entonces la quinta parte de 125, vamos a ver, entonces 5 en 12, mire cómo se hace. 5 en 1 no está, empiezo por la izquierda, por el número de la izquierda, 5 en 1 no está. 5 en 12, cabe 2 veces el 5 en 12, 2 por 5, 10, a 12, 2. Y el 2 que me sobra lo coloco después del 12. Y se me vuelve el número 25. 5 en 25, pues 5 veces. O la quinta parte de 125, pues es 25. ¿Listo? La quinta parte de 100, ese es muy fácil, ese es 20. Y me quedó el fraccionario 25 veinteavos. Sin embargo, todavía a ese fraccionario se le puede volver a sacar quinta, porque ambos números, uno acaba en 5 y el otro acaba en 0, se les puede sacar quinta. Entonces la quinta parte de 25 es 5 y la quinta parte de 20 es 4. Entonces obtenemos 5 cuartos. Si yo tomo la calculadora, y divido 5 dividido 4, 5 cuartos es lo mismo que 5 dividido 4, o lo hago la división, ¿cuántas veces cabe 4 en 5? Una vez. ¿Y cuánto me sobra? 1. Si quiero seguir dividiendo, ¿qué hago? Una coma y agregamos un 0 aquí en el residuo, en el número del residuo. ¿Cuántas veces cabe 4 en 10? 2 por 4, 8, a 10, 2. Si quiero seguir dividiendo, ¿qué hago? 5 veces, 5 por 4, 20, a 20, 0. Cuando ya me sobró 0, ya no puedo hacer nada más porque siempre me va a salir 0. O sea que 5 cuartos es lo mismo que ¿quién? 1,25. Y 1,25 es lo mismo que 1,250. Y de esta manera yo puedo pasar de la forma fraccionaria a decimal y de la forma decimal a fraccionaria dentro de los números racionales. Pero ojo, decimales finitos. Esto se hace en decimales finitos. Entonces recordamos que los números racionales se pueden escribir en dos formas. La forma fraccionaria A sobre B, por ejemplo el fraccionario menos 2 quintos, o en la forma decimal. Pero en la forma decimal estábamos diciendo que hay dos clases decimales, el decimal finito y ahora pasamos al decimal infinito periódico. Se llama la forma decimal infinito periódico. Eso es que muchas veces en la calculadora hemos encontrado resultados como 1,3333 o algunas veces encontramos el número, por ejemplo, podríamos encontrarnos con el número 3,252525 y sigue repitiéndose. Eso se llama un decimal. Ese decimal nunca acaba, o sea, un decimal infinito. Y periódico es que se repite una parte del decimal. Entonces en el primero se repite ¿qué número? Correcto, el 3. Ahora, esto normalmente lo vamos a escribir así, 1,3 y le colocamos una rayita arriba. Y ese periodo es de una sola cifra, o sea, el número que se repite es siempre el mismo.
En cambio este lo vamos a colocar 3,25 y una rayita cubriendo los dos números que se repiten. Listo, entonces decimos que el periodo es de 2 cifras. Ahora, estos son los decimales infinitos periódicos. Ellos salieron de algún número fraccionario, de alguna expresión fraccionaria. La idea es, ¿y de qué expresión fraccionaria salió? Entonces, o encontrar el proceso, ¿cómo hago para transformar ese decimal infinito periódico a fracción? Entonces aquí vamos a explicar el proceso. Entonces vamos a hacer dos ejemplos. El primero con el 1,3. Entonces lo que voy a hacer es escribir una ecuación sencilla. Voy a decir x es igual a 1,3. Bueno, 1,3 infinito, es decir, repetimos 1,333 hasta infinito. ¿Listo? Ahora, como el periodo es de una sola cifra, voy a tomar esta ecuación y la voy a multiplicar por 10. Pero como esta es una ecuación, voy a hacer la multiplicación tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces voy a multiplicar aquí por 10 y aquí el decimal por 10. Ahora lo que obtengo es la siguiente ecuación. 10 por x me da 10x. Y cuando yo multiplico el decimal 1,3333 por 10, lo que se hace es correr la coma a un lugar a la derecha. Entonces ahora ese decimal me va a quedar 13,333. Punto suspensivo. Bueno, pero ¿cuál fue la expresión original que yo había tomado? La ecuación original que habíamos tomado. X igual 1,3. Entonces lo vamos a escribir, pero vamos a colocar coma debajo de coma. 1,33333. Voy a poner una raya abajo y voy a restar esas dos ecuaciones término a término. Vamos a restarlas. Entonces, recuerde que ese número va hasta el infinito. Entonces, cuando yo empiece a hacer la resta, fíjese que me va a quedar 3 menos 3, 3 menos 3, 3 menos 3. Entonces voy obteniendo 0, 0, 0, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, hasta que obtengo la coma. Luego 3 menos 1, 2 y 1. Entonces me va a quedar 12,00000. Hasta el infinito ese 0. Y al otro lado me va a quedar, como estoy restando, lo de arriba menos lo de abajo, entonces me va a quedar 10x menos una x acá. Porque como no hay número que acompañe, ya sabemos que el coeficiente es 1. 10x menos 1x son 9x. Entonces me queda 9x igual a 12. De acá despejamos x. El 9 que está multiplicando, acá la x, pasa al otro lado a dividir, entonces me queda x igual a 12 novenos. Simplificamos 12 novenos, porque sabemos que ambos son múltiplos de 3, entonces me quedan 4 tercios. Para comprobarlo, entonces sencillamente recuerde que si yo tengo 4 tercios, esa es la forma fraccionaria, yo lo puedo pasar a la forma decimal. ¿Cómo pasamos a la forma decimal? Dividiendo el numerador dividido denominador. 3 en 4 una vez y me sobra una. No hay más números para bajar, luego colocamos coma y agregamos un 0. 3 en 10, 3 veces, 3 por 3, 9 a 10, 1. Y si quiero seguir, entonces 0, nuevamente 3 veces, 1, y así sucesivamente. Entonces estamos comprobando que 4 tercios es lo mismo que 1,33333. Y así es como se pasa un decimal
infinito periódico a fracción. Ahora vamos a hacerlo con 3,25. Entonces vamos a mirar de qué fracción vino 3,25. Entonces, como es un número decimal infinito periódico, entonces lo primero que hacemos es expresarlo como 3,25, 25, 25 puntos suspensivos. Igualamos a x. Igualamos ese número a x, o sea, x va a ser igual a 3,25, 25, 25 puntos suspensivos. Ahora, como la parte decimal periódica consta de dos números, entonces voy a multiplicar esa ecuación por 100 a ambos lados de la ecuación. Entonces vamos a multiplicar aquí la x también por 100. Entonces me queda 100 por x y al otro lado 3,2525 por 100. Bueno, y ahí ya nos quedó la ecuación. 100x igual a 3,252525 por 100. Al hacer la multiplicación entonces nos queda 100x igual. Recuerde que al multiplicar un decimal por 100 se corre la coma 2 lugares a la derecha. Entonces me va a quedar 325, al correr esa coma aquí 2 lugares, ¿cierto? Esta coma aquí 2 lugares. Entonces 325, 25, 25, puntos suspensivos hasta el infinito. Y ahora escribo mi ecuación inicial debajo. ¿Quién era mi ecuación inicial debajo? X igual a... Recuerde que la ecuación inicial era 3,2525. Fíjese que igualamos coma debajo de coma. ¿Para qué hicimos esto? Para poder restar término a término. Y nuevamente, 5 menos 5, 0, 2 menos 2, 0, 5 menos 5, 0, 2 menos 2, 0, 5 menos 3, 2. Bueno, bajamos la coma. El 2, el 3, x... 100x menos una x que hay acá son 99x. Despejamos x igual a 99, x igual a 322 dividido 99, porque el 99 que está multiplicando lo bajo a dividir. Y ahora, si se puede, se simplifica. Resulta que esta expresión no es simplificable, entonces ya queda así. Ahora, podemos comprobar, dividimos 322 en 99, 322 dividido 99, entonces 99 en 322 3 veces, 3 por 9, 27, a 32, 5, llevamos 3 por 9, 27 y 3, 30 a 32, 2. Se nos acabaron los números, coma, agregamos 0. 99 en 250 2 veces y me sobran 52. Porque 99 y 99, 198, para llegar a 250, 52. Agregamos 0 para seguir dividiendo, 99 en 520, 5 veces, y nos da 495. 495 a 520 nos sobran 25. Agregamos 0 para seguir dividiendo, 99 en 250 2 veces, fíjese que volvemos a lo mismo. ¿Cuánto me sobra? 52. Agregamos 0, 5 veces y se sigue aquí consecutivamente. Y ahí nos está apareciendo 3,25, 25, 25, 25. De esta manera se pasa decimales infinitos periódicos a fracciones simples. Entonces estábamos con los números racionales, estábamos diciendo que se pueden representar como fracciones o como decimales. Los decimales pueden ser decimales finitos
o decimales infinitos. Todos estos decimales vienen de las fracciones. Bueno, el siguiente conjunto numérico se llaman los números irracionales y los vamos a representar con la letra I. Y los irracionales hay dos formas de escribirlos. Una es la forma que no se utiliza mucho y es como decimal infinito no periódico. Un ejemplo de decimal infinito no periódico, conocidísimo por ustedes desde primaria, es el número pi. Entonces en primaria nos enseñaron el número pi, que es 3,14, nos dijeron 3,1416, pero es 3,1415 92 65 4 puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Siguen y siguen apareciendo decimales, nunca acaba, pero fíjense que nada se repite, no hay una secuencia de números que se repita. Por eso se llama decimal infinito no periódico. Hay otro número que se llama el número Euler. Es similar al número pi, es una constante, se llama el número de Euler y vale 2,71, 828, 18, 28. Bueno, y ahí nos siguen apareciendo decimales que no se repiten de ninguna manera en ninguna serie. Pero esta forma de escribir esos decimales infinitos así no es muy común, porque nunca acabaríamos. Bueno, otros que pertenecen a este conjunto son todos los radicales que no son exactos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 2 vale 1,4142 1356 2, y si continúa el proceso me siguen saliendo decimales sin que se repita una secuencia de números. Raíz cuadrada de 3, entonces la raíz cuadrada de 3 me va a empezar a salir 1,73 20, 50, 808 infinitos decimales. Nunca acaba, nada se repite. ¿Qué pasó con la raíz cuadrada de 4? ¿Por qué no la escribí ahí? La raíz cuadrada de 4 es exacta. ¿Qué número al multiplicarlo por él mismo me da 4? 2. 2 por 2, 4. O menos 2. Menos 2 por menos 2 también me da 4. Entonces la raíz cuadrada de 4 tiene dos soluciones. 2 y menos 2. ¿Y el 2 y el menos 2 a qué conjunto pertenecen? ¿Dónde colocamos el 2 y el menos 2? En el de los enteros. Aquí está el menos 2 y aquí está el 2. Pertenecen a los enteros. Entonces no puedo decir que pertenecen a los irracionales. Me salté ahí y luego pasé a raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 5 no es exacta. La raíz cuadrada de 5 es 2,23 60 67 977. Pero no se repite, siguen apareciendo más números diferentes sin ninguna secuencia. ¿Listo? Todas estas raíces cuadradas que no son exactas constituyen los números irracionales. Pero no solo las raíces cuadradas, también las raíces cúbicas, que no sean exactas. Ojo, no deben ser exactas. Por ejemplo, la raíz cúbica de 2 no es exacta. La raíz cúbica de 3 no es exacta. ¿Quién no entra acá? La raíz cúbica de 4 no es exacta.
La raíz cúbica de 5 no es exacta. La raíz cúbica de 6, la raíz cúbica de 6 no es exacta. La raíz cúbica de 7 no es exacta. La raíz cúbica de 8 ya no entra acá, porque esa sí es exacta. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 8? 2. Porque cuando estoy hablando de raíz cúbica debo conseguir un número que multiplicado por él mismo 3 veces, porque raíz cúbica me dé 8. 2 por 2, 4, por el mismo 2, 4 por 2, 8. Entonces la raíz cúbica de 8 no entra acá, porque es exacta. Y así, todos los radicales que no tengan valores exactos, al solucionarlos, son los números irracionales, más estas constantes. Y ahora, todos estos números que usted acabó de ver desde arriba, los dígitos, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, constituyen los números reales. A todos estos números los agrupo en un conjunto, en un solo conjunto, que lo llamo el conjunto de los números reales.